Ahora sí, nos encontramos con la mayoría. La confusión era que utilizamos el ID y la contraseña de los viernes. Así que bueno, les pido disculpas y aquí estamos otra vez. Les voy a dar un par de minutos para que los que no estaban puedan ingresar. No obstante, recordarán ustedes más o menos que estábamos viendo reivindicación de inmuebles, habíamos visto las reglas de prueba y las presunciones que el código consagra, y después nos quedamos con el tema pendiente de lo que se conoció o se conoce con el nombre de adquisiciones a non domino, y lo relacionado con el alcance de las acciones reales, en este caso, obviamente, el tema de la acción de reivindicación. Este es un tema que tiene mucha historia. Estamos ubicados en el artículo 2260 del Código, y los quiero ubicar en el programa de estudios. Está en la unidad 16, y en la parte final del punto 2 o apartado 2, que trata de la acción de reivindicación o la acción reivindicatoria, dice: alcance de la reivindicación, efectos frente a subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Después habla de los casos, habla de las cosas muebles no registrables, que, digamos, ahí está la famosa adquisición ex lege o adquisición legal, que era el poder de repeler la acción de reivindicación por parte de el poseedor de buena fe de una cosa mueble que no es ni robada ni perdida y que fue adquirida por título oneroso. Él la adquirió ex lege, es decir, por imperio de la ley. Y después está el tema de las cosas muebles registrables, en donde, bueno, ahí la incidencia del registro juega en la medida que fuere constitutivo, como en el caso de los automotores, o meramente declarativo, como un factor de oponibilidad, como puede llegar a ser algún otro tipo de cosa mueble. También está el régimen de ciertas cosas especiales, como por ejemplo el ganado vacuno, con el régimen o sistema de marcas y señales que incide sobre la buena o mala fe. Y también está, como ustedes recordarán, el registro de animales de sangre pura, los llamados pur sang, que generalmente se corresponden con los caballos de sangre pura que se inscriben en el famoso Studbook, que es un libro en donde está el árbol genealógico del animal. También ocurre lo mismo con algunos perros de raza, que son puros, y bueno, allí la inscripción tiene carácter constitutivo, es todo un título, hijo de y de, y bueno, ahí se los denomina de pura sangre porque tienen dentro de esa estirpe tienen una alcurnia, por ejemplo, en el caso de los caballos, si es el hijo de un ganador,
o un gran caballo que se destacó por sus triunfos, ¿no es cierto? Bueno, pero nuestro enfoque, el enfoque de nuestra clase, tiene que ver con la materia inmobiliaria, y en el inciso C de ese último párrafo dice: cosas muebles, no sé si tienen a la vista el programa, cosas inmuebles, perdón, antecedente, problemática, doctrina, la apariencia jurídica, su vinculación con la eficacia de los actos jurídicos, sentencia, efectos, supuestos, remisión. ¿Qué es todo esto? Algo de esto vimos cuando tratamos el tema de la oponibilidad e inoponibilidad de los derechos reales. Y bueno, ahora vamos a tratar de completar ese tema, aunque creo que todavía tenemos como una especie de pata flaca, por así decirlo, o renga, en este tema, porque ustedes creo que no han visto todavía la publicidad inmobiliaria, la publicidad registral inmobiliaria. Pero vamos a buscar la manera de contemplarla, aunque más no fuere tangencialmente, pero en lo que ella amerita. Para ubicarnos en tema, vamos a tener que partir, como siempre, desde el principio. Y el principio era que en materia de transmisiones, de adquisiciones derivadas, rige un gran principio que ustedes ya conocen, se los hemos mencionado hasta el hartazgo, es la llamada regla del nemo plus iuris, que estaba consagrada en el artículo 3270 del código anterior. Para los que todavía leen algún clásico o algún autor de aquella época, y ahora está consagrada en el artículo 399 del código vigente. Esa regla nos decía y nos dice básicamente que nadie puede transmitir a otro sobre una cosa un derecho mejor ni más extenso que el que tenía o el que tiene, y recíprocamente nadie puede adquirir de otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía el transmitente. Esta regla, que es de toda lógica, si ustedes lo piensan y la ubican en el plano pertinente, se van a dar cuenta que está impuesta ni más ni menos que para afirmar el derecho del verdadero propietario, o si ustedes quieren, para ponerle mayor énfasis, del propietario verdadero. ¿Por qué esto? Porque en la puja entre el verdadero propietario o el propietario verdadero y el poseedor de buena fe de esa cosa, en la puja por la propiedad, el sistema, el ordenamiento jurídico, siempre está por el propietario verdadero y no por el poseedor actual, por más buena fe que invoque. No sería otro que una suerte, para llamarlo de alguna manera, de propietario putativo, es decir, un propietario puramente aparente, puramente equívoco. No es el propietario verdadero. ¿Y cómo sabemos cuál es el propietario verdadero? Bueno, utilizando esta regla de toda lógica, si yo quiero saber si lo es quien invoca un título y quien invoca la posesión actual de buena fe, y creemos que sobre la base de otro título, ahí
relacionamos esto con lo que vimos en la clase pasada. Si ambos invocan títulos emanados de la misma persona o del mismo antecesor, o si ambos invocan títulos de distinto antecesor, en cuyo caso habrá que estar si ese título que se invoca es anterior a la posesión o si es posterior. También tenemos que ver, recordando lo que vimos en la clase pasada, que por título anterior no solamente tenemos que tener aquel instrumento que acredita la última adquisición, la que se corresponde con el reivindicante, sino que éste puede remontarse en la cadena hacia atrás en los distintos antecesores que, debidamente relacionados, vinculados, no hicieron otra cosa que transmitirse sucesivamente el mismo derecho. El derecho es una entelequia, es decir, podemos sobre esa idea entender que ese mismo derecho fue transmitido por distintos y sucesivos adquirentes que luego fueron transmitentes y así fue pasando a través de los distintos causavientes de el que hoy es el que invoca la titularidad. Esto, si nos detenemos en una pequeña reflexión, estamos relacionándolo pura y simplemente con el derecho que se transmitió o que no se transmitió. Pero, tal como les dije en alguna otra clase, hay otro principio en ciernes que también nos proviene del derecho romano, como les decía, que es aquel que decía que il quod nostrum, es decir, lo que es nuestro, no puede pasar a otro sine factum nostrum, es decir, sin nuestro acto, sin nuestra voluntad, sin nuestro hecho. Combinado este otro gran principio con el que acabamos de ver, el nemo plus iuris, nos vamos a encontrar que el sistema no quiere, como siempre les dije, que un derecho salga de la esfera patrimonial de una persona sin un acto válido emanado del verdadero titular del derecho. Entonces, aquí no solamente juega quién es el verdadero titular, sino también si los actos por los cuales tales derechos se transmitieron en la cadena fueron válidos. Porque si esos actos no fueron válidos, el derecho es atacable. Y por lo tanto, el derecho del titular actual, de aquel que invoca la titularidad del derecho, es un derecho vulnerable. De modo tal que en esta doble afectación de la situación a estos dos grandes principios, vamos a tener que ver si el derecho es efectivamente el que se transmitió o el que se venía transmitiendo, y por supuesto de sus verdaderos titulares, y por otra parte si los actos por los cuales se transmitieron tales derechos fueron válidos o no. ¿Qué pasaba? En función de la teoría del nemo plus iuris, o del principio del nemo plus iuris, el código anterior, cuando trataba esta cuestión relacionada con los efectos o aquellas cuestiones que tenían que ver con las disposiciones comunes a los derechos reales y personales, ahí estaba el 3270, consagraba algunas consecuencias de este principio. Consecuencias puntuales.
Por ejemplo, que si un acto o si un derecho había sido adquirido en virtud de un acto que estaba viciado por error, dolo o violencia o fraude o lo que fuere, esos vicios que en principio podían ser opuestos a ese adquirente, si ese adquirente transmitía la cosa, tales vicios eran en principio oponibles al adquirente sucesivo. ¿Por qué? Porque el derecho que se transmitía iba teñido por estos vicios. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con un título revocable. Si era un dominio revocable, bueno, el dominio revocable en cabeza de su autor permanece revocable en cabeza del sucesor, y así sucesivamente en distintas cuestiones. Estas eran consecuencias de aquellos dos grandes principios que les mencioné. Pero la ley, atendiendo a distintas circunstancias que merecen valoración y que son de orden práctico también, consagraba algunas excepciones a estos dos grandes principios, a la conjugación de estos dos grandes principios. Entonces, una de esas excepciones, la más conocida probablemente, era los actos emanados por el heredero aparente. Es decir, aquella persona que había sido declarada como heredero en el marco del sucesorio, obviamente por sentencia judicial, que es la denominada declaratoria de heredero, y que ha entrado en posesión de la herencia, y como tal dispone de los bienes, el tercero que contrató con él de buena fe, confiando en la apariencia de una situación objetivamente regular, debe estar a resguardo de la acción de reivindicación o de reclamación, cualquiera sea la acción que se promueva, puede ser una petición de herencia, por parte de otro heredero que hasta ese momento no había aparecido y que con posterioridad a esta enajenación a favor de un tercero aparece y dice, no, momentito, yo también soy heredero, que vuelvan los bienes transmitidos. No, momentito, que vuelvan los bienes transmitidos, pero si hay un adquirente de buena fe que pagó un precio razonable, es decir, es adquirente por título oneroso, les pongo este ejemplo porque es el más paradigmático, esta persona debe estar a resguardo. Y así lo consagraba el código anterior en el artículo 3430. Luego, con algunas otras disposiciones que fueron complementarias del código, apareció el caso emblemático del ausente, es decir, aquella persona ausente que después de haber desaparecido de los lugares que solía frecuentar y de su domicilio y de su familia, etcétera, 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 luego de cumplido determinado plazo, se la presume fallecida. El cuerpo nunca apareció, nunca se supo qué ocurrió, pero transcurrido un plazo razonable se la presume fallecida. Y por lo tanto se inicia la sucesión. Y por lo tanto, una vez declarado presuntamente fallecido y tramitada la sucesión, en virtud de esa sentencia, los bienes quedan disponibles para los presuntos herederos o herederos declarados tales. Si después esta persona, este náufrago, para poner el ejemplo que ustedes conocen a través de
una emblemática vista de cine, una emblemática película. Si después aparece y se encuentra con que su mujer se volvió a casar, se encuentra con que dispusieron de sus bienes, etcétera, etcétera, bueno, el tercero que compró, que adquirió los bienes, también está a resguardo. Entonces, cuando él se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y bueno, la ley de alguna manera le está diciendo, anda, volvete con Wilson, porque tus bienes ya no pueden regresar a tu esfera patrimonial. Bueno, hay otros supuestos, como el del mandato aparente, la simulación cuando es inoponible a terceros, etc. Hay fraude, distintos supuestos. Pero para el caso que nos interesa, todas estas otras situaciones que daban lugar a actos atacables, no solo en cabeza del autor, sino también en cabeza del sucesor, cabeza del adquirente, cuando el adquirente no estaba protegido expresamente por la ley, ahí se planteaba el supuesto de si este era o no alcanzado por la protección. En el código de Vélez Sarsfield había una disposición legal, un artículo, que era el 1051 del Código Civil, que era contundente. Ese artículo estaba en el ámbito de los efectos de la nulidad de los actos jurídicos, porque el acto era atacable por nulidad, y en materia de inmuebles decía ese artículo que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado, ¿qué pasa con esos derechos reales o personales? ¿Qué pasaba en el Código de Vélez Sarsfield? Quedaban sin ningún valor y por lo tanto podían ser directamente reclamados del poseedor actual. Es decir, que los efectos de la nulidad del acto comprendían o alcanzaban a terceros, por más buena fe que tuvieran. Es decir, se afirmaba, 1051 era una consecuencia contundente de esa regla del nemo plus iuris, y por lo tanto nada adquiría el tercero que quedaba expuesto a ese reclamo por quien era propietario verdadero de la cosa. Como yo no les voy a hacer historia antigua, en realidad no es historia antigua, es más o menos reciente y tiene que ver un poco con todos los antecedentes del código actual. Pero como hay situaciones que ya fueron superadas, las voy a considerar yo también superadas, porque ahora a ustedes les interesa qué es lo que pasa hoy. De modo que lo que sí ustedes tienen que saber es que esta disposición tan contundente tenía que ver en el seno de la doctrina con las dos posturas en las que doctrinariamente se enfrentaban en la respuesta que el sistema tenía que darle a los terceros o al propietario. Y como ustedes se imaginarán, había una postura clásica que sostenía a rajatabla la regla del nemo plus iuris y por supuesto afirmaba los derechos del propietario verdadero, y la otra, si se quiere, más moderna, más comprometida con la seguridad del tráfico jurídico, con lo que se denomina seguridad dinámica, en palabras de un gran autor que se llamó René de Moog. Lo cierto es que esta postura
intentaba rescatar a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, aunque el acto fuere nulo o anulable. En realidad, los autores, en principio, como el código anterior tenía una doble clasificación de las categorías de nulidad, nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad, actos nulos, mejor dicho, y actos anulables, se quedaban un poco con la categoría de los actos anulables. Y los actos anulables eran aquellos en donde el vicio no es manifiesto y, por lo tanto, al no ser manifiesto, no puede ser advertido por los terceros. Entonces, como el acto anulable, el vicio no era manifiesto, decían, bueno, pero acá, cuando el acto todavía no se anuló, porque el 1051 decía, todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado, entonces decían, esto tiene que ver con los actos anulables ya anulados por sentencia. Pero mientras no lo sean, este acto todavía es válido, está vivo. Y por lo tanto el tercero tiene que estar a cubierto. Eso es lo que decía la doctrina en aquel momento. Otros autores decían, ¿por qué solamente los actos anulables? En algunos casos, el acto nulo, que se presume de nulidad manifiesta, a veces el vicio no es tan manifiesto. Esto lo decía, por ejemplo, Alsina Atienza. Se los estoy contando porque el derecho es para razonarlo. Y yo quiero que mis alumnos razonen y lo entiendan, no para que después tengan que memorizar tantas cosas, sino para que piensen. Alsina Atienza decía, los actos nulos a veces o no siempre ponen de manifiesto vicios al alcance o a la vista de los terceros. A veces el acto nulo se presume que es manifiesto, pero no lo es. En ciertas situaciones el vicio no es manifiesto. Y daba el ejemplo de la enajenación de un inmueble, por ejemplo, aquí en Mar del Plata, por una persona declarada demente en Córdoba por sentencia. Y esa sentencia, que había quedado firme, estaba anotada en el registro de la propiedad, en la circunscripción pertinente o correspondiente al domicilio del enajenado, del insano, que era la provincia de Córdoba. Pero por alguna razón o algún olvido, no habían mandado un oficio al registro de la provincia de Buenos Aires. Y este hombre, que estaba internado en un establecimiento en Córdoba, un día, en un intervalo lúcido, se fugó a Mar del Plata con una enfermera que lo cuidaba, plena temporada, y vinieron a pasarse unos días de verano, y para tener cierta disponibilidad, este hombre vendió el departamento que tenía acá en Mar del Plata. Y el tercero que lo compró, que no sabía, porque según el registro de la propiedad, no había anotación alguna de insanía, ni mucho menos. Y por lo tanto, para este registro y para el escribano que actuaba, registro de anotaciones personales, ténganlo presente por ahí porque a veces no lo dan en clase y se lo preguntamos, ¿qué es el registro de anotaciones personales? Bueno, está ahí en la ley 17801, pero sepan que en el registro se anotan las inhibiciones, etcétera, todas las cuestiones que tienen que ver con la persona, entre ellas una eventual interdicción derivada de un juicio de incapacidad. Ese acto era nulo
y sin embargo el vicio no aparecía, es decir, no era manifiesto. ¿Y qué pasa? ¿El tercero ahí tampoco? ¿O lo terminamos crucificando a ese tercero también? Eso era lo que decía Alsina Atienza. Entonces, la comisión reformadora del Código Civil, de Vélez Sarsfield, obviamente, en el año 68 se planteó estas situaciones, para colmo Alsina Atienza la integraba, y surgió un agregado a este 1051 que decía, salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y por título oneroso, sea el acto nulo o anulable. Es decir, que ese 1051, para que ustedes lo entiendan bien, porque yo pongo énfasis en esto, quiero que lo entiendan, decía, todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros. ¿Por quién? Por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto anulado. ¿Qué pasa con aquellos derechos reales o personales sobre inmuebles que fueron transmitidos a un tercero? Quedaban sin ningún valor y podían ser directamente reclamados del poseedor actual. Ahora decía, salvo, y la ley ponía a resguardo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo o anulable. Bueno, de no proteger a los terceros, casi nunca, o muy poco, salvo casos puntuales, como ya les mencioné, pasaba supuestamente a protegerlos a todos. Entonces, cierta doctrina advirtió que había supuestos que no eran merecedores de tutela. ¿Cuáles eran esos supuestos? Las llamadas adquisiciones a non domino. Las llamadas adquisiciones a non domino no son otra cosa, ni más ni menos, que cuando alguien adquiere de quien no era titular del derecho, de quien no era titular del derecho que se transmite. Es decir, el verdadero propietario era otro. Entonces la doctrina empezó a discutir qué pasaba con ese acto que podía ser nulo o anulable. Los derechos de los terceros estaban cubiertos. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si quien vendía una cosa ajena obviamente falsificaba un título para poder venderla? Había un ilícito, a veces con y a veces sin la connivencia del escribano, que probablemente también pudo haber sido engañado por un instrumento falsificado o por un documento de identidad falsificado. El inmueble figura a nombre de Juan Pérez y acá está, soy yo, Juan Pérez. La foto, todo. En esa época los documentos eran un librito con una foto y lo recordará alguno que nació en otra época, como yo, y bueno, no era el documento de ahora, pero aún ahora también esos documentos se falsifican. O si no, se falsifica una declaratoria de herederos, una sentencia de usucapión, algo que a lo mejor hasta se inscribe en el registro de la propiedad y da lugar a una enajenación en donde el verdadero propietario ni se enteró. Se entera un buen día cuando se encuentra a otro ocupando lo que era de él. Y en ese caso, en donde hay falsificación de títulos o donde hay un delito de por medio, en ese caso también lo protegemos al tercero. Entonces, la doctrina decía, pero en estos casos, como hay un ilícito, la nulidad es absoluta.
el acto es absolutamente irrecuperable para el derecho. Por lo tanto, el tercero no puede invocar una adquisición fundada en un acto ilícito. El acto ilícito no puede dar lugar al nacimiento de un derecho. Y bueno, ahí se discutía mucho si el acto era nulo, si el acto era anulable, si el acto era de nulidad absoluta, si el acto era inexistente. La teoría de la inexistencia nos viene o nos llegó desde el derecho francés de Aubry et Rao, porque en el Código de Napoleón, que se exaltaba la voluntad del hombre libre, no había otras nulidades que aquellas que nacían del expreso texto de la ley. Si no estaba en la ley la sanción de nulidad, no había nulidad, no había nulidades virtuales. ¿Y qué pasaba? Pasaba que a veces se celebraban matrimonios entre personas de un mismo sexo. Obviamente alguno de los dos estaba disfrazado. Por lo tanto, como ese supuesto no estaba expresamente previsto por el legislador, no había manera de declarar la nulidad de esos matrimonios. Y si bien Francia exaltaba mucho la libertad de las personas, ya aquí se metían con algunas cuestiones que eran concernientes a lo religioso. Francia es un país muy católico, y bueno, enseguida apareció alguna doctrina tendiente a invalidar estos matrimonios. Y esa doctrina, elaborada por Aubry et Rao, que era de origen alemán, era francés, pero era de origen alemán, por eso se pronuncia así, Rao. Ellos decían que cuando a un acto le faltan sus requisitos esenciales, ni siquiera se puede hablar de nulidad. Ese acto es inexistente para el derecho. Y ese matrimonio, que es un acto que la ley presupone que se celebra entre un hombre y una mujer, estamos hablando de otros tiempos, con el objeto de fundar una familia, etcétera, 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 era de la esencia de ese acto la diversidad de sexos. Por lo tanto, el acto era inexistente, ni siquiera era nulo, ni siquiera había que declarar la nulidad, era inexistente. Bueno, esta categoría, que algunos autores tomaron como bandera dentro del derecho nacional, Espota, Borda, incluso, en realidad era extraña. Nuestro derecho no aparecía en ningún texto legal y por lo tanto fue descartada. La teoría que fue abriéndose paso fue la del acto inoponible, que ya la había esbozado de alguna manera Alsina Atienza y que después, a través del doctor Jorge Alterini, que comenzó a escribir acerca de este tema y a puntualizar todas estas cuestiones, bueno, se advirtió que esto no era otra cosa que una venta de cosa ajena. Y la venta de cosa ajena, más allá de que en el Código de Vélez era un acto anulable, en realidad es inoponible al verdadero propietario. Es decir, mientras el verdadero propietario de la cosa vendida no ratifica la venta de lo que era de su propiedad celebrada por otro sin mandato, el acto le es inoponible. Y ahí, digamos que adquirió o comenzó a adquirir carta de ciudadanía esta postura, la del acto inoponible frente al verdadero propietario. De modo tal que el esquema terminó en el Código Civil de Vélez Arfiel, reformado por la 17711,
terminó reconociendo que por más buena fe y título oneroso que tuviera el tercero, si ese acto había emanado de una persona que no era el verdadero propietario, y el verdadero propietario no había en modo alguno actuado, puesto de sí ningún elemento, no había contribuido a crear esa apariencia, esa teoría de la apariencia de un acto válido, evidentemente el tercero no podía estar protegido. Ahora que les mencioné la teoría de la apariencia, voy a tratar de aportarles un pequeño, porque como está en el programa, bueno, voy a tratar de aportarles un pequeño dato acerca de ella. La teoría de la apariencia, según los hermanos Massot, autores franceses, Henri, León, etc., nace también en el derecho romano a partir de una ley que se llamó la Lex Barbarius Philippus. Esta ley fue dictada en virtud de que había un señor que era esclavo, que se llamaba Barbarius Philippus. Era muy conocida el conocimiento jurídico que muchos esclavos tenían, que se habían dedicado a eso. Se dice que Triboniano, que era el principal redactor del Corpus Juris de Justiniano, era un esclavo. Pero volviendo a Barbarius Philippus, parece ser que este señor, además de saber derecho mucho, era bastante pícaro y embaucador, y no se sabe cómo él consiguió en algún lugar que no era Roma, que lo nombraran pretor por sus conocimientos. Lo cierto que en virtud de esa magistratura romana, dirimió contiendas, por supuesto publicó su edicto anual, dirimió contiendas, el común de la gente adquirió derechos, otros casos se extinguieron, bueno, dictó sentencias en última instancia, y en virtud de ellas, esos efectos jurídicos se produjeron. Un buen día, hablando en criollo, se destapó la olla y quedó al desnudo que Barbarius Philippus era un esclavo, que nunca podría haber accedido a la magistratura romana por carecer del llamado status libertatis, esencial para que todo aquel ciudadano romano y sui juris, o sea, que tuviera también el status familia, pudiera acceder a una magistratura. En ese caso, entonces, Barbarius Philippus, bueno, fue destituido, pero el gran problema no era ese, el gran problema era qué hacer con todos los derechos que se habían adquirido y extinguido, y los efectos jurídicos que provocó la actuación de Barbarius Philippus en todos y cada uno de los pleitos que dirimió. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Y entonces dictaron esta ley por la cual convalidaron todo. Los romanos eran muy prácticos y convalidaron todo. Y el fundamento de la ley eran nada más que 4 palabras que decían: error communis facit ius. Error communis facit ius. El error común hace derecho. Entonces, cuando una situación objetiva genera
la confianza suficiente en el común, en la gente, en un buen padre de familia, como era aquel arquetipo de buen ciudadano y de buena persona, diligente. Si esa situación genera una confianza jurídica tal por su apariencia, que lleva al error del común en creer que una situación que es irregular no lo es, y que es regular, en donde no se advierte vicio o defecto alguno, en ese caso, ese común, esa gente que ha obrado en consecuencia de esa apariencia, debe ser protegida en su buena fe. Esa es la llamada teoría de la apariencia que nos llega a nosotros y que el programa les pide. Bueno, a veces la teoría de la apariencia ha sido interpretada como que es un principio que es aplicable a cualquier situación de apariencia jurídica, y en otros casos la postura es que no, que únicamente la apariencia o esta regla de la apariencia, en realidad la apariencia es una situación anómala y por lo tanto no puede ser elevada a la categoría de un principio. El principio es el nemo plus iuris. Entonces, por excepción, solo en los casos que la ley lo establece, me puedo apartar del nemo plus iuris. Y eso es lo que dice el código actual. En el 3999, que les mencioné, dice: nadie puede transmitir a otro sobre un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Es decir, que solo en aquellos casos en que el legislador dice sí, está protegido, salvo esos casos puntuales, la regla es el nemo plus iuris. Y la apariencia solo se aplica por excepción a los casos expresamente previstos por el legislador. Y ahora nos volvemos a preguntar, ¿qué pasa con los supuestos en donde hay un acto ineficaz, un acto en donde no hay validez y los terceros pueden o no estar protegidos? Y esta pregunta nos la responden dos normas, dos disposiciones del código vigente. Una es el 392, que cuando habla de los efectos de la nulidad, dice, a ver si este texto les parece familiar: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, dice ahora, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo. Ahora no dice acto anulado porque el nuevo código eliminó la dicotomía de actos nulos y anulables. Ahora la nulidad o es absoluta o es relativa. Pero si no, es el 1051 calcado en su primera parte. Y dice, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero. Y después dice, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Quiere decir que el tercero de buena fe y a título oneroso está protegido. Y acá viene otra pregunta. ¿Siempre está protegido? Aún en el caso de las adquisiciones a non domino. Y la ley lo contesta y dice,
los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Es decir, que cuando hay un instrumento falsificado, cuando el verdadero propietario no intervino, no contribuyó a crear esa apariencia, ahí el verdadero propietario puede reclamar y el tercero no está cubierto de las acciones que el verdadero propietario pueda promover. Si alguna duda nos quedaba, ahora que estamos viendo reivindicación, nuestro tema, volvamos al 2260 del que hablamos al inicio. Y ese 3260 nos vuelve a decir algo, miren, la acción reivindicatoria, bueno, de una cosa mueble, bla, 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 eso ya lo habíamos visto. Ahora dice, segunda parte, el subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su buena fe y en el título oneroso si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho. Otra vez, la misma fórmula que respecto a los efectos de la nulidad. Con lo cual, en materia reivindicatoria, tampoco está cubierto. Ahora les voy a hacer una pregunta simple para pensar, pero sigue siendo simple y la respuesta también tiene que ser simple. Pero para eso hay que relacionar. ¿Por qué el código se preocupa de la misma cuestión en materia de ineficacia de los actos jurídicos, si son válidos, si no lo son, si es oponible, si no es oponible, etcétera, y también en la reivindicación? ¿Por qué? Porque si yo quiero reivindicar la cosa que es mía, imaginemos que soy el verdadero propietario, y hay un poseedor que se dice de buena fe, se supone que ese poseedor demandado va a invocar un título a su favor, porque va a decir, yo compré de buena fe, acá está, este es mi título. Bueno, la ley se preocupa de decirle a este señor que si este título que él invoca no ha emanado del verdadero propietario, que soy yo, el actor de la reivindicación, o un sucesor de él, o a lo mejor él es el sucesor del que tampoco era propietario, bueno, en ese caso, él no está cubierto por más buena fe que tiene. ¿Por qué no está cubierto? Porque está invocando un título que no ha emanado del verdadero titular del derecho, y este señor, que es el verdadero titular, nunca contribuyó a que ese acto fuera otorgado. Por lo tanto, le es inoponible. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta respecto a esto? Sí, sí, sí. Usted Antes de que sea una consulta, ¿esto lo entendieron? Si no lo entendieron, respondo todas las consultas para después seguir. Sí, Yo tenía la escucho, duda escucho. de los herederos, porque al momento de la muerte del causante se pasan al patrimonio de sus herederos todos los bienes. Pero hasta el momento que se haga la partición y adjudicación de los bienes en el proceso sucesorio, si se desarrolla algún tipo de transmisión a un tercero de buena fe, un adquirente tercero de buena fe, a título oneroso, ¿cómo quedaría esa situación respecto de los demás herederos con respecto a la acción reivindicatoria para recuperar el bien en todo caso, si uno de los hijos decidiera? Bueno, miren, ustedes no vieron sucesiones, pero les voy a comentar lo siguiente. En primer lugar,
voy a partir del inicio de la pregunta. Si bien la ley dice que el heredero continúa la persona del causante y es propietario, acreedor y deudor de todo lo que el causante era, también poseedor, la automaticidad de esa transmisión merece alguna aclaración. Solo los herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges, reciben de manera automática. Los otros, un colateral, el instituido por un testamento, etc., necesitan del acto judicial de, o bien la declaratoria de herederos, si es un hermano, por ejemplo, o un sobrino, a falta de los otros, o la aprobación del testamento. Cuando se ha obtenido de alguna manera la posesión de la herencia y la declaratoria de herederos, no obsta a que alguno de los bienes de la masa hereditaria, es decir, de la herencia, puedan ser enajenados parcialmente, es decir, no parcialmente los bienes, sino que en ese caso habría lo que se denomina una partición parcial o anticipada de algún bien que a veces incluso es necesaria para atender las bajas de la sucesión, porque hay que pagar deudas, costas, etcétera, del propio trámite, y a veces los herederos no tienen otra cosa que los bienes relictos. De modo que a veces es necesario vender uno para poder obtener lo necesario y pagar con su producido, con el producido de esa venta. Esa venta, realizada a favor de un tercero, es la que el derecho rescata, y ese tercero, en la medida de su buena fe y título oneroso, está cubierto de cualquier acción. Cuando aparece otro heredero, tiene que promover, a ver, si el adquirente no era de buena fe, era de mala fe, o el título es atacable por su gratuidad, ahí lo de la gratuidad no me quiero meter mucho porque hay algunas situaciones. Lo cierto es que cuando la reivindicación o la petición de herencia no lo alcanza a este tercero, entonces hay una acción que se llama colación. Y el heredero puede intentar colacionar el valor de los bienes enajenados. La acción de colación no conlleva por efecto retraer el bien enajenado, sino solo su valor, para que ese heredero pueda ser compensado, es decir, traer el valor del inmueble enajenado al acervo. Y si no se lo puede traer porque el que lo enajenó es, para hablar en criollo, un seco de solemnidad, entonces de la parte que le corresponda sobre lo que queda del acervo, y de ahí vamos a rescatar la parte proporcional a lo que deba integrar. Bien, doctor, entonces en este caso se protege al acreedor tercero de buena fe a título oneroso. Al adquirente, no al acreedor, al adquirente de buena fe y título oneroso, el adquirente de ese inmueble que se vendió y por título oneroso, en la medida de su buena fe, obviamente, en la medida de su buena fe. Es decir, si contrató con el heredero aparente bajo una situación en donde no podía conocer ni haber conocido la existencia de que hubiera otro heredero. Miren,
La llamada teoría de la apariencia, Vélez Sarsfield la conoció. Yo tengo el código viejo acá. ¿Se acuerdan lo del error communis facit ius que les comenté? Bueno, el artículo 981 del código de Vélez Sarsfield, cuando trata de los instrumentos públicos otorgados por funcionarios, él dice que algunos funcionarios públicos que otorgan instrumentos públicos a veces actúan en una zona que es una especie de limbo entre lo que es su jurisdicción y la que no lo es. Y en ese caso, en la duda, esos actos que pueden llegar a ser cuestionables hay que considerarlos válidos. Y a los instrumentos que se otorgan en virtud de esos actos, hechos por funcionarios fuera de distrito señalado para sus funciones, si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en ese distrito. Y en la nota a ese 981, los invito a verlo, si tienen un código a mano, Vélez Sarsfield dice, error communis facit ius, y después dice, L3 TIT 14 lib 1 del digesto. Si van ahí, del Corpus Juris Civilis, se van a encontrar con la Lex Barbarius Filibus. Si alguna duda cabe o cabía, en el artículo 991, Vélez Sarsfield comienza diciendo, también en materia de instrumentos públicos, comienza diciendo, el error común sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieran intervenido en un instrumento público, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto, es decir, está a resguardo, ese error común pone a resguardo la invalidez o la nulidad de ese acto. Es decir, que Vélez Sarsfield lo conocía en términos muy claros, esa teoría de la apariencia. A ver si me hacen alguna otra pregunta y si no, Yo tengo una pregunta, más que una pregunta, es si le puedo pedir un ejemplo de un caso en que sea, que sea intervenido por el titular del derecho real. No sé si me explico. Para que lo leo y... ¿Si intervino o si no intervino? Claro, viste que en el 2260 dice el subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en una buena fe, y en el título oneroso si el acto se realiza sin intervención. Un ejemplo para entenderlo, porque me cuesta mucho entenderlo, es con intervención del titular Con intervención dio mandato. Dio mandato. Le dio un poder. Vamos a poner un ejemplo. Yo me voy del país y le dejo un poder, un mandato a un señor de la inmobiliaria de mi confianza para que venda el inmueble que tengo en el edificio tal o cual. Le doy el poder y le dejo el título, el testimonio de mi título, y me voy. Si este señor lo vende, yo intervine, porque he contribuido, el mandato equivale a un acto propio, porque yo di mandato para que lo hagan. Pero si yo no di mandato y me falsificaron la firma en una escritura y yo nunca intervine, ahí está el acto otorgado sin intervención. El de la inmobiliaria, un día yo me descuidé, me olvidé la billetera o el portadocumentos, y ahí tenía un documento, un DNI. Bueno, me mandó al cadete de la inmobiliaria
y uy, mire, acá le mandan la billetera que se olvidó en la inmobiliaria el otro día, o hoy a la mañana. Y bueno, yo me la puse en el bolsillo, le agradecí, le di una propina al cadete, pero resulta que el documento que estaba adentro no me lo devolvió y yo ni me di cuenta. Mi pregunta va a por qué Y con este ese titular, documento vendieron mi casa sin que yo lo sepa. Sí. en el caso en que el titular interviene, ¿por qué iniciaría una acción reivindicatoria? A eso voy, no entiendo eso. Si intervino. A lo mejor intervino, pero dio un mandato que luego fue revocado. Yo le mando un telegrama al de la inmobiliaria y le digo, le revoco el mandato dado, porque me arrepentí, no voy a vender, porque pienso regresar al país. Y este buen señor lo vende igual usando el mandato otorgado por mí. Suele suceder y mucho, muy seguido. En ese caso, yo he contribuido a que ese señor vendiera. El derecho alemán tiene un dicho: allí donde hayas depositado tu confianza, allí la habrás de buscar. Pero el tercero queda a resguardo. Andá y reclamale al que vos le diste el poder, pero no te metas con el tercero que confió en la apariencia de un acto válido. ¿Está claro? Es muy acotado la protección al tercero en estos casos. Bueno, por lo que pasa que aquí es una cuestión de política legislativa. Está muy bien lo que acabas de decir. Es un caso de política legislativa. Hay regímenes en donde, en aras de la seguridad del tráfico jurídico, la llamada seguridad dinámica, se abre la brecha, por así decirlo, a la protección de los terceros. Y el legislador permite esa posibilidad o incluso la deja en manos de los jueces. Pero en otros regímenes, como el nuestro, el legislador no quiso que sea el juez el que cree el derecho y que haya una jurisprudencia dispar que en unos casos concede la protección a los terceros y en otros casos no, de acuerdo al criterio de los jueces. Nuestro sistema no es esencialmente jurisprudencial, sino legalista. Pero además, quiero recordarles, para esos que ahora se llenan la boca hablando del derecho civil constitucional, que el derecho civil emana de las leyes civiles. Y el derecho de propiedad es anterior a las leyes civiles porque está consagrado en la Constitución. El usar y el gozar de la propiedad es conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, entre ellas el Código Civil y Comercial. Pero resulta ser que el derecho de propiedad es una garantía que está consagrada en la Constitución a favor de todos los habitantes de la nación. Y ninguno de ellos puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley. Si no hay ley, no hay sentencia que prive a nadie de la propiedad. Ley quiere decir que el que consagra las excepciones es el legislador, no los jueces. De allí, cuando dice nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, artículo 3999, a excepción de los supuestos
expresamente previstos por la ley. En este caso, tanto que en algunos aspectos critico a este código, tengo que reconocer que el código es muy claro, muy contundente y muy coherente. ¿Lo entienden esto? Sí, pero tengo otra pregunta igual. Cuando habla de sin intervención del titular del derecho, cuando habla del titular del derecho, ¿habla del titular registral? Habla del titular verdadero. No del registral. Porque a veces coinciden. Coincide, pero no necesariamente. No necesariamente. Claro, si no me resultaba como una contradicción entre la buena fe y ese... A lo mejor el que figura en el registro como titular es el demandado que compró e inscribió la escritura basada en un acto falso en el registro de la propiedad. Pero el artículo 4 de la ley 17.801, que es una ley que está comprendida dentro de las disposiciones del Código Civil y Comercial, es una ley anexa, bueno, esa ley, que es la Ley Nacional de Registro, y que habla de la publicidad de los derechos reales en materia inmobiliaria, dice en su artículo 4 que la inscripción no convalida los vicios ni subsana los defectos del título. Con lo cual, me está diciendo que puede estar publicitando un título que ha sido inscripto, un título que no es válido. Y esa inscripción registral en modo alguno le cambió la naturaleza a un acto que es atacable. De modo que puede estar publicitando y puede haber registrado un documento que porte un acto inválido. Me cuesta entenderlo porque no sé, lo critico mucho en estas pocas palabras que dice, pero no podemos estar toda la clase hablando de ese artículo, así que no sigo preguntando. No, es que la clase sirve para eso. ¿Qué es lo que te deja dudas? No, es que no es deja dudas, sino que entiendo todo lo que dice, sino que es como que queda muy indefenso ese subadquirente porque ya no tiene manera de comprobar cómo en un futuro pueden venir y sacarle todo el derecho que adquirió. Bueno, a veces el tercero no es tan de buena fe, porque si el escribano hubiera realizado el estudio de títulos 20 años para atrás, por lo menos, uniendo todas las transmisiones y viendo, no son 20 títulos distintos, a lo mejor son 1 o 2, porque en 20 años las casas no se venden 20 veces, por así decirlo. Bueno, a veces del estudio de títulos afloran los vicios, a veces no. El estudio de títulos, no, por ejemplo, no puede detectar probablemente la sustitución de persona o la falsificación de instrumentos. Ahora los escribanos se preocupan tanto por estas situaciones que le sacan fotocopias a los DNI y las agregan a la carpeta del protocolo. Todo por estas cuestiones, además para salvar su propia responsabilidad. Pero el sistema es así. Hay otros sistemas que, como hemos visto en alguna otra clase, consagran lo que se llama la fe pública registral y presumen que las constancias del registro o lo que el registro anotó es la verdad jurídica, con lo cual el tercero que confió en esa apariencia, en lo que el registro dice, está a resguardo y se lo considera de buena fe. Hay otros que acompañan a la fe. Ese es un sistema, por ejemplo, como el alemán, el español,
el español es declarativo, pero con fe pública, el alemán es constitutivo, con fe pública. Bueno, son distintas posibilidades. Nuestro sistema históricamente ha sido otro, nuestro territorio es muy vasto, no se basa en títulos perfectos, de modo tal que la publicidad posesoria cumple un rol importante, ya lo hemos visto en otras clases, que corre en paralelo a la publicidad registrada. Y bueno, después habrá que ver cuál es la que pone de manifiesto la verdad jurídica, cuál es la que es preferida, cuál es la que resulta preponderante. Ese es el sistema. Perdón, profesor. Sí, lo escucho atentamente. Una pregunta. Nada obsta a que el tercero subadquirente de buena fe pueda iniciar una acción de daños y perjuicios contra el transmitente de mala fe, ¿verdad? Tal cual. Y contra el escribano, si es que el escribano no cumplió con sus obligaciones. Lo que ocurre es que ¿Podría ser una generalmente... redargución de falsedad contra el escribano o no procedería en este caso? La redargución de falsedad tendrá que ver con respecto al instrumento, que será presupuesto o estará acumulada a una acción de daño, como usted dice, basada en la mala praxis o en algún incumplimiento de los deberes. Pero el tema, digamos que a veces, como les decía hoy, el estudio de título no es revelador de ciertos defectos. Entonces, la situación posesoria, y además hay otros casos, sobre todo en la sustitución de persona, en donde el enajenante es un delincuente que desapareció. Se hizo pasar por Juan Pérez, constituyó domicilio en la Plaza San Martín, por no decirles en un médano, y vaya usted a encontrarlo. Entonces, ¿contra quién? ¿Contra quién va? Ahí está el problema. Pero sí, cabe una acción de responsabilidad contra el escribano. ¿Quién más me quiere preguntar algo? ¿Tienen todo tan claro? Estoy asombrado. O entendimos todo o no entendimos nada. Bueno, estoy aquí por si no entendieron nada. Sigo aquí. Estoicamente, aunque no hayan entendido nada. Pero bueno, el perro me está haciendo un guiño y me está haciendo así como que él entendió. No, ese nos pasa el trapo, nos agarran en la mesa, nos da cátedra. ¿Qué me dicen ustedes? Díganme alguna otra pregunta, yo no tengo ningún problema. ¿Está todo bien? ¿Lo dejamos ahí? Sí, no sé si querrá ver algo más de reivindicatoria, de acción reivindicatoria, o pasar a otra, o seguir, no sé cuál es la idea. Bueno, no, lo que pasa que, a ver, son las 7:30 y yo sé que ustedes, en algunos casos, tienen otras responsabilidades. Hay algo que les tengo que decir, que lo voy a subir al campus, pero a todos los presentes y a los que puedan ustedes comunicar, desde ya les voy a agradecer. Miren, les pido disculpas anticipadamente, pero yo el miércoles que viene no voy a poder dar la clase habitual, como esta.
¿Por qué? Porque hoy a la mañana me llamaron de otra universidad, de la UBA, para ser más preciso, el director de departamento, y me pidió que para el miércoles que viene intervenga o dicte una clase en un posgrado que estamos dictando. Yo habitualmente tengo los miércoles. Y él también. Pero él, por una cuestión de salud, no la va a poder dar esa clase. Entonces, hay una clase que yo tendría que dar en otro momento que me pidió si yo le puedo cubrir. Y como no le puedo decir que no, porque no soy yo, sino no es que es el de Rosa el que dicta la clase, el responsable. Yo, de alguna manera, intervengo en ese posgrado en representación de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Por lo tanto, es la facultad. Y como tal, se imaginan que hacia afuera no les podemos decir que no. Con lo cual, yo les pido nuevamente disculpas, voy a tener que reprogramar esa clase que el miércoles tendría que darles, y en lugar de ser el miércoles, la voy a dar el viernes, como sucedió en otras semanas. Alguna otra semana no fue la UBA, fue el Austral, pero siempre a veces me pasa, generalmente el día miércoles es un día de posgrado. Entonces a veces se me superpone. Con lo cual les quiero pedir que, bueno, ya de alguna manera se acostumbraron, pero de manera anticipada quiero pedirles disculpas y ya avisarles de que este miércoles que viene no voy a poder dictarles esa clase y que lo voy a hacer el viernes en el horario de las 6 o 6:30, no sé cuál es el horario porque no sé en qué momento se libera el Zoom del viernes, pero ahí voy a estar. Así que eso quería decirles de despedida hoy. Igual lo voy a subir al campus, pero todo aquel que acá me preguntan si con el manual de Keeper están bien para todos los temas. Miren, yo no puedo objetarle a Claudio su capacidad docente y sus obras, su manual, etc. Imagino que sí, no sé si hay... Lo que ocurre es que por ahí en algunos casos no da ciertos antecedentes, ciertas teorías, da por sentado alguna cosa, es un manual, no nos olvidemos, y por lo tanto hay cosas que no están. Pero bueno, ustedes sabrán... Conseguir miren, el texto de él y no lo conseguí por ningún lado. Lo único que está disponible es el manual. Los tratados, por ahí lo más extenso, porque a mí me interesaba la materia, no está disponible. No sé. Miren, yo les voy a decir cómo nos decían a nosotros que estudiamos. Porque en nuestra época tampoco había manuales. No manuales. A veces los libros no cubrían la totalidad. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, parte general, en el año 1971, hacía muy poco que se había dictado la ley 17711. De modo que estaban los libros viejos y la ley 17711 comentada por algunos autores hasta que comenzaron a salir los libros. Los primeros de parte general fueron el de Borda y el de Llambías. Lo mismo nos pasó en obligaciones y así sucesivamente. Algunos ya empezaron a salir con la anticipación suficiente, ya con la reforma. ¿Y cómo teníamos que estudiar? Teníamos que estudiar por el programa.
el programa acá, el libro acá y el código acá. Y con esas tres cosas conjugadas no se le puede errar. Ahora, si yo quiero tomar todo por un solo texto, a veces no está todo. Entonces después cuando voy al programa hay una serie de enunciados que no están contemplados. Y ahí vienen los problemas. ¿Ven? Chicos, ahí estoy viendo que me dicen que no contesté. Si hay algo que quedó sin cubrir, por favor, díganmelo ahora, y si no, si surge alguna duda, cuando estén leyendo, repasando, lo que fuere, en la próxima clase me lo dicen. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, me voy con que lo entendieron. Así que mucha suerte y la semana que viene nos vemos el viernes. Gracias por Gracias, profesor. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Chao.